Hola amigas, ¿cómo están amigas y amigos de YouTube? Nos encontramos en este nuevo tutorial. Bueno, ya verán la foto. Miren qué lindos banderines que tenemos aquí que vamos a hacer hoy. Y bueno, en este caso los materiales es una agujita lanera. Si necesitan marcador, tijeras y aguja, la que utilicen es acorde al hilo que van a usar en realidad. Yo voy a usar una aguja, justo esta no, voy a usar una aguja número 4, ¿sí? Porque voy a utilizar un hilo de algodón 8/6, que es el que utilizo por lo general para los amigurumis. Pero si ustedes quieren utilizar algún otro tipo de hilo o lanita, tengan en cuenta que la aguja tiene que ser acorde al hilo, ¿sí? Acorde a la tensión que ustedes tejen. ¿Ok? En este caso no es amigurumi, no tiene que quedar hiper apretado, no tiene que ser una aguja tan pequeña, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar a tejer, vamos a hablar de los tamaños, ¿sí? De la medida, porque estoy segura que es algo que me van a preguntar. Bueno, el que vamos a hacer ahora es esta medida, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta medida es la primera que yo hice que me salió pequeña, me gustó, pero después quise probar una medida, que acá tengo una muestra, un poco más grande. Porque mi idea principal cuando hice estos banderines es traerles una idea nueva para hacer nombres, carteles con nombres. Se usa mucho para los bebés recién nacidos, para regalar, para hacer cartelitos. Ven, acá tengo uno con la letra A. Cartelitos para el sanatorio, cartelitos para su cuarto, etc. Se usa mucho hacer cartelitos con nombres para regalar para los bebés. Entonces quería traer una nueva idea. Después se me ocurrió ir haciéndole dibujitos a los banderines, ¿sí? Entonces se puede hacer un dibujito al principio, luego el nombre y después al finalizar el nombre algún otro dibujito. En este caso yo hice, me salió conejito, florcita, arcoiris, como muy de nena, pero si se les ocurre en alguna idea que pueden plasmarla y hacer tipo apliques para los banderines, pueden improvisar con las ideas que tengan. Así que bueno, pueden hacerlo en colores de niño y también está perfecto. Bueno, les decía que como quería hacer letras, me parecía que quedaba mucho más lindo si eran un poco más grandes, y ahí es donde hice esta muestra un poco más grande. Entonces, para que tengan la opción de poder hacer los dos tamaños. Les voy a contar. El pequeño tiene, iniciamos con 18 cadenas y luego hacemos, porque una cadena es de subida que no cuenta como punto, luego tenemos 17 medios puntos, ¿sí? Ay, perdón. Entonces, y además a estos pequeños los hice con una aguja mucho más chiquita que número 4, entonces también me quedó como mucho más ajustadito el punto y más pequeño, ¿sí? Para el grande ya cambié la aguja para que no quede tan rígido el banderín, y al cambiar la aguja también, además de agregarle puntos y vueltas, también me quedó más grande. Bien, este pequeño mide de acá a acá 9 centímetros, ¿sí? Y de acá a acá mide, o sea, la parte más larga hasta la punta del banderín mide 12 centímetros, ¿sí? Esto en centímetros puede variar de acuerdo al material que ustedes utilicen. Yo utilizo siempre el hilo, suelo usar mucho el hilo de algodón que uso para los amigurumis, pero si ustedes tienen otro tipo de lanita que les pueda creer que queda bien y es otro material con otra aguja, siempre dependiendo cómo ustedes tejan, puede variar los centímetros. Pero bueno, yo les cuento cuánto me quedó a mí, porque seguro que siempre es algo que me preguntan, como los detalles. Y este grande me quedó, lo hice de
24 cadenas para empezar y de 23 puntos. Ahora les voy a explicar cuando arranquemos por qué lo tenemos que hacer de número impar, la cantidad de puntos, ¿sí? Entonces este me quedó de 23 puntos y les digo, mide de acá a acá 14 centímetros y de acá a acá mide 16 centímetros, ¿sí? Bien, bueno, dicho todo esto, el tema del tamaño, vamos a empezar a tejerlos. En esta oportunidad vamos a tejer el banderín base, que ustedes lo van a poder hacer en la variedad de colores que quieran, y les voy a mostrar cómo hacer el conejito este, ¿sí? Los demás, si después quieren más videos con los apliques, está genial, pero por ejemplo florcitas se encuentran muchas en YouTube, cómo hacer florcitas y pueden ir probando florcitas para aplicar, ¿sí? Lo que es las letras es como, yo la hice como una prueba, pero después dije no queda mal y se puede hacer todas las letras del abecedario. Yo las hice simplemente de cadenas y medio puntos. Haces la tirita de cadenas y medio puntos y luego doblando, girando, vas formando la letra y la coses. Si tenés que hacer algo más pequeñito, como el cosito que está acá en el medio, lo hice de 5 puntos, 4 puntos y lo cosí. Simplemente lo cosen y hacen nuditos por atrás, que sería el lado del revés. Y bueno, los arcoíris, si quieren después les hago al finalizar el mini arcoíris, que es súper fácil. Es simplemente en cada vuelta ir agregando puntos y se va formando. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el conejito, que estoy segura que es lo que más les gustó. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Si ustedes quieren cambiar el tamaño y hacerlo a su gusto, les voy a empezar explicándoles por qué tiene que ser el número de cantidad de puntos que vamos a trabajar impar, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo voy a dividir la parte de abajo, fíjense que me queda aquí un punto sin tejer. O sea que cuando llegamos hasta acá de las filas que tejemos, que empezamos a formar las puntas del banderín, vamos a dejar un punto sin tejer. Entonces yo necesito un número impar para que después el número par, dejando este punto de lado, sea igual acá e igual acá, ¿sí? Por ejemplo, yo hice 23 puntos y como tengo que dejar un punto sin tejer, hice 22 dividido 2, ¿sí? De esta manera van a poder tejer en la medida que quieran, con la cantidad de puntos que quieran, los banderines, ya sabiendo esto. Y siempre que agreguen puntos para hacerlo más grande, tienen que agregar filas abajo en el tejido, ¿sí? Cuando les quede más o menos un rectángulo que es casi un cuadrado, ya van a darse cuenta, ¿sí?, que tienen que empezar las puntas, ¿ok? Bueno, dicho esto, para que puedan hacerlo en la cantidad de cadenas y la cantidad de puntos que ustedes quieran, ya les expliqué esto, vamos a comenzar. Entonces, vamos a tejer. Yo voy a hacer el pequeñito, solamente para mostrarles, y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 cadenas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cadenas. Tejo 18 cadenas porque la última cadena que tejí no cuenta como punto, pero me sirve para volver tejiendo, ¿sí? Entonces, 18 cadenas, voy a tejer 17 medios puntos, ¿sí? Vamos a tejer 17 medios puntos. Siempre lo mejor es hacerlos en medios puntos o punto bajo,
porque les va a quedar muy bien la formita cuando tejemos, sobre todo si somos principiantes, cuando tejemos con vareta o con medio punto alto o media vareta. A veces en los extremos, es decir, en la parte de acá, tienen que hacer los tips o las técnicas que hay para que quede prolijo, y creo que la mejor manera es hacer medio punto porque queda así de prolijito los costados, ¿sí? A eso me refería. Entonces yo los voy a trabajar todo en medio punto para lograr esa prolijidad y eso recto en los costados. Yo ya voy llegando al extremo. Ahí está, tengo la primer fila de medios puntos, 17 medios puntos, ¿sí? Giramos el tejido y vamos a hacer la segunda fila. Hago una cadenita al empezar, pero no cuenta como punto, ¿sí? Solo la hago para levantar el tejido y luego continúo nuevamente a tejer 17 medios puntos. O usen marcador, por ejemplo, yo ya estoy acostumbrada, pero si no lo necesitan, cuando terminan el último punto coloquen el marcador o cuenten los puntos, para que de esta manera quede recto el tejido y no se pierdan ningún punto. Por eso yo les decía que para hacer estas rondas rectas me parecía que queda la mejor terminación con medio punto o punto bajo, ¿sí? Bueno, de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta que tengamos 14 filas, ¿sí? Yo ya hice la primera, estoy en la mitad de la segunda y tengo que tejer 14 filas. Me preparé y ya tengo acá tejido 14 filas, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer una vez que tengamos 14 filas? Este es el rectángulo, que es bastante casi cuadrado, le digo yo, que se forma antes de las puntas de los banderines, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, disculpe. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que dejar en el medio un punto sin tejer, y como tenemos 17, ese punto, si no contamos ese punto, tenemos que hacer 16 puntos dividido 2. 8 y 8, 16, así que tenemos que tejer 8 puntos, ¿ok? Entonces, como tenemos que tejer 8 puntos, ¿sí? Para hacer esa división de las puntas, lo que voy a hacer a partir de ahora es, voy a tejer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Hasta ahí. A partir de acá vamos a comenzar las disminuciones, ¿sí? Yo voy a girar el tejido, voy a levantar una cadena para tejer la otra fila y voy a hacer una disminución. Tomo hilo, tomo del otro lado, en el otro punto, y paso hebra, ¿sí? La voy a repetir. Tomo el primer punto como que voy a tejer,
tomo el que sigue solo la hebra delantera y paso hilo. Una vez hecho esto, continúo y tejo los puntos que me quedan, que deberían ser 6 hasta aquí. Lo que vamos a hacer es, acá volvemos tejiendo normal, pero antes de finalizar vamos a hacer otra disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y luego otra disminución. Bueno, ¿cómo sería esto? Cada vez que llegamos a este lado, tenemos que hacer una disminución. Tanto si iniciamos con una disminución. Cuando volvemos, terminamos con una disminución. Entonces, de esta manera se va formando esta punta, ¿sí? Hasta que tengamos 2 puntos y la última ronda hacemos una disminución simplemente. Luego nos queda este hilo que con la aguja lanera lo vamos a esconder. Para el otro lado vamos a retomar por este lado para hacer la otra punta. O sea, no por aquí, sino por aquí, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Cuando terminamos la punta, que hacemos simplemente, me quedan 2 puntos y hago una disminución, hago una cadenita y corto el hilo y tiro. Esa cadenita, siempre digo yo que me hace como de un nudito final para que no se mueva el hilo y el punto. Y luego este hilo lo escondemos con una agujita, que es la que siempre usamos, agujita lanera, para esconder los hilos, ¿sí? Bien, voy a volver a explicar esta parte porque a veces hay principiantes que les cuesta un poquitito más comprender cómo es. Siempre que llegamos a este lado, tanto para finalizar o para comenzar, vamos a hacer una disminución, ¿sí? Es decir, yo comienzo tejiendo de acá para acá, primero los 8 puntos. Eso sí, vamos a tejer 8 puntos. En la segunda ronda, que sería solo del piquito la segunda ronda, ya cuando vuelvo hago la primera disminución, ¿sí? Hago una disminución y sigo hasta el final. Cuando vuelvo, porque acá no voy, me tiene que quedar recto, cuando vuelvo, al finalizar hago una disminución y luego cuando comienzo de acá para acá hago una disminución. Siempre que estés de este lado, vas a hacer iniciar o terminar con una disminución, ¿sí? Así, digamos que todas las rondas vamos a disminuir. Entonces, así se forman estos piquitos hasta que te queda una sola disminución porque te quedan 2 puntos y terminamos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a tomar hilo de este lado. Bueno, para tomar hebra, para empezar de este lado y que quede bien, voy a tomar no desde acá, que sería el primer punto. Desde ahí no, ¿sí? Desde ahí no, porque si lo hacen desde ahí van a notar como la primer cadenita no cuenta como punto, van a notar como que tienen un punto menos y va a quedar raro, ¿sí? Entonces, vamos a tomar desde, ¿ven esta cosita
que se ve acá esta hebrita, vamos a tomar desde ahí. Entonces yo pongo ahí la aguja y voy a tomar hilo para hacer la otra punta. Y saco, que sería como una cadenita, ¿sí? Esto lo sostengo aquí y con esta del ovillo voy a tejer. Entonces, desde ahí sí, tomo el primer punto para tejer el primer punto, ¿sí? Y desde ahí tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí ven que me queda en el medio el puntito ese que no vamos a tejer. Una vez que tenemos los 8 puntos, ya comenzamos, como estamos en el centro del banderín, como les expliqué, vamos a hacer todas disminuciones siempre de este lado. Entonces ya comienzo con la primera disminución. Una disminución, 6 puntos. Y ahora tejemos 5 puntos porque nos quedan 7, 5 puntos y una disminución. Y una disminución. Vuelvo, como tengo 6, voy a hacer una disminución y 4 puntos. ¿Se dan cuenta que siempre la disminución empieza o termina de este lado? 1, 2, 3, 4. Como tengo 5, ahora voy a tejer 3 puntos y una disminución. Tres puntos y una disminución. Comienzo de nuevo con una disminución y 2 puntos. Como tengo 3, voy a tejer una disminución y un punto y ya vamos terminando. Y un punto. Y para terminar, como me quedaron 2 puntos, voy a tejer simplemente una disminución. Una cadenita y cortamos hilo. Lo que yo les quiero explicar, más allá de que acá yo tenga X cantidad de puntos, es que siempre, tanto cuando comienzan la ronda desde acá o cuando terminan la ronda acá, tienen que hacer una disminución para formar esto, ¿sí? Se los explico de esta manera porque así ustedes pueden hacerlo del tamaño que quieran y ya saben que siempre que llegan hasta acá, terminan o comienzan con una disminución, ¿sí? Por eso se los explico así y no tipo patrón, X cantidad de puntos, X cantidad de puntos, ¿sí? De esta manera les queda así. ¿Ven lo que les decía? Si yo hubiera tomado la hebra del hilo para comenzar acá, para retomar acá, en el punto y no en esa hebrita del costado que les mostré,
lo que me hubiera pasado es que me queda como metido para adentro con como con un punto menos y queda raro. Si de esta manera, si escondo el hilo, miren, me queda súper prolijo, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá tenemos los banderines y les voy a hacer ahora las orejitas, ¿sí? Como las hice yo y el bordadito. Yo acá tengo una lista que ya tejí. Vamos a tejer juntas la que sigue y así tejen dos iguales. Bueno, para las orejitas sí uso un número más chico de aguja porque ya estoy haciéndole la orejita con una formita de las orejitas que hacemos para los amigurumis. Entonces, ¿ven? Entonces queda mucho más lindo y más prolijo que sea tejido como corresponde, con una aguja pequeña, ¿sí? Voy a tejer un anillo mágico. Les muestro el anillo mágico, como lo hago yo. Hago como una aureola, ingreso la aguja, tomo y hago una cadenita, ¿sí? Recuerden que esta primera cadenita no cuenta como punto, ¿sí? Es solo el inicio del anillo mágico. El anillo mágico es este círculo y insertando la aguja por acá vamos a tejer medios puntos, ¿sí? Yo acá hice 2 medios puntos, 3 medios puntos, 4 medios puntos, 5, 6. Vamos a hacer 6 medios puntos. Tiramos la piolita del anillo mágico y cerramos. Para la segunda ronda voy a continuar tejiendo, no voy a cerrar la ronda con un punto deslizado. Simplemente pongo en el primer punto la aguja y voy a tejer el punto de la ronda que sigue directamente, ¿sí? Ahí hice el primer punto y si necesitan ayuda se colocan el marcador ahí, ¿sí? Entonces, la ronda que sigue voy a hacer, que es la número 2, voy a hacer 1 y un aumento. Y lo voy a repetir 3 veces hasta el marcador. Entonces, vuelvo a tejer un punto y en el que sigue un aumento, que aumento es 2 puntos en el mismo punto. Un punto nuevamente y un aumento nuevamente. 3 veces. Y de esta manera me quedan 9 puntos, ¿sí? Estos 9 puntos los voy a tejer hasta la fila número 7, ¿sí? Vamos a tejer 9 puntos que son los que tenemos hasta acá, hasta la fila número 7. Bueno, así queda los 9 puntos hasta la ronda número 7. Esto no necesitamos vellón para rellenar ni nada, porque es algo que tiene que quedar tipo 2D, bien un aplique para coser, liviano, ¿sí? Bien, en la ronda número 8 de estas orejitas vamos a tejer un punto y una disminución 3 veces. Un punto y una disminución por 3, se leería en un patrón por 3. Es decir, un punto y una disminución . Un punto y en el que sigue una disminución para que me vuelvan a quedar 6 puntos
Ya saco mi marcador, que solo me falta una disminución, porque esto se pone muy pequeñito y hay que hacerlo con paciencia. Y me quedan 6 puntos. Voy a tejer una ronda más, que sería la número 9, con esos 6 puntos. Voy a tejer ronda número 9, 6 puntos para terminar 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer un punto extra deslizado y de esta manera voy a dejar el hilo largo, que lo voy a coser al banderín, y saco el hilo. De esta manera me quedan las, tejemos 2 iguales, me quedan las orejitas para coser al banderín y formar nuestros conejitos. Yo las coso así en el centro, buscando el centro, y le hago una puntadita acá donde está el final de la orejita, y para que no se levante tanto le hago una puntadita más, digamos acá, más arriba, y del otro lado hacemos un nudito para que no se salga nada, ¿no? Del otro lado unimos las orejitas de esta manera, ¿sí? Una vez que tenemos las orejitas ya unidas, con algún hilo negro, o en este caso yo voy a usar un hilo gris oscuro que tengo, vamos a formar, que es súper simple, la carita del conejito. Bueno, para terminar vamos a formar la carita del conejito. Miren, ven, simplemente yo di unas pasaditas y quedan ya las orejitas cosidas y unidas de esta manera. Por atrás del banderín y vamos a buscar, en este caso tengo 2 filas para abajo de las orejitas, ¿sí? Y van a buscar que me queden los ojitos justo por afuera de las orejitas, ¿sí? Porque las orejitas están como en el centro de la cabeza, hacia los costados, que esa es la gracia. Entonces los ojitos tienen que estar como más al costado de las orejitas, ¿sí? Miren ¿ven? A los costados. Y en este caso la hice 2 filas para abajo de las orejitas. Y las orejitas sobresalen del banderín, ¿sí? Entonces, voy a insertar por adentro, por la parte de atrás, el hilo. Yo en este caso encontré un gris oscuro que también sirve y queda lindo, pero también lo pueden hacer con negro o probar. Y lo que voy a hacer es hacer con la fila de arriba una pasadita. Cuanto más simple, a veces mejor, no se la compliquen. Hacemos una pasadita y vuelvo a hacer otra pasadita insertando para adentro. Entonces me queda un ojito con doble hilito, ¿sí? Y ahora voy del otro lado, busco la misma altura, ¿sí? Del ojito en la misma fila, al costado de la orejita, y saco hilo para formar el ojito. Les repito, no es complicado, solo tienen que buscar la altura exacta para que quede bien. Y en este caso, para que quede más marcado, en vez de hacerle una pasadita de hilo, le hago 2. Y ya se notan sus ojitos, ¿sí? Súper delicado. Voy al centro para formar
Fíjense que inicio el centro casi a la misma altura donde finalizan los ojitos. También pueden ser un poquito más abajo, pero en este caso queda lindo ahí. Y voy a hacer una pasadita hacia abajo. La voy a hacer más grande que los ojitos. Necesito que me quede una pasadita más larga. La voy a sacar porque me quedó un poquito torcida. Tienen que buscar pinchar que quede recta. Ahí. Y luego voy a sacar por el costado para formar el hociquito, boquita o como quieran llamarle. Vuelvo al centro y repito lo mismo para el otro lado. Saco por acá. Fíjense que hago todo con el mismo hilo, ¿sí? Y bajo. Ven que es súper sencillo. Esto es darse un poquito de maña. Del otro lado, bueno, acá tengo que desenredar un poquito entre tanto hilo que pasé, pero luego hago unos nuditos para terminar y lo corto como hice con las orejitas, dejando así un poquitito. Si lo quieren hacer más prolijo y que no queden estos hilitos del otro lado, pueden cortar el hilo más largo y esconderlo entre el tejido, pero a mí me gusta hacerlo así porque a veces si escondemos hilos de otro color por adentro de los puntos, puede notarse un poquito de este lado y entonces nada, a mí me parece como que queda un poquito mejor así. Total, esto se supone que va sobre una pared. ¿Sí? En el caso que quieran hacerlo doble, pueden hacer dos, coser uno con otro y entonces se pueden colgar y de los dos lados se ve prolijo, ¿sí? Es decir, tejo dos banderines iguales y coloco uno sobre otro, cosiéndolo de los dos lados y entonces me va a quedar el bordado de este lado y del otro lado no se va a notar nada, ¿sí? Eso es si lo cuelgan en lugares tipo los cumpleaños que se ven los banderines de ambos lados. Pero la idea de esto en un principio es que va sobre una pared, ¿sí? Entonces tiene su lado revés que no se debe ver. Hasta aquí estamos. Luego con la agujita lanera vamos tomando todos los hilitos sobrantes y lo vamos escondiendo en el banderín. Último detalle. Eligen un color para hacer la tira y simplemente vamos a hacer una tira de cadenas para la tira que sostiene los banderines y sobre los puntos de las esquinas vamos pasando esa tira que es la que va a unirlos de esta manera. Bueno, hicimos nuestro banderín conejito. Les expliqué un poco más o menos si se dan maña para hacer las letras simplemente haciendo cadenas, medios puntos, forman la letra y lo cosen, ¿sí? Si necesitan todas las letras del abecedario porque no se dan maña y quieren que les enseñe cómo hacerlo, déjenme comentarios y voy a ver la posibilidad de ir haciendo por video un par de letras para que ya les quede, ¿sí? Y el resto también, si quieren que les muestre cómo hacer el aplique del arco iris y las florcitas, puedo hacer otro video donde hacemos el arco iris y florcitas y alguna otra cosita más que pueda hacer como para varón, como en este momento no se me ocurre, pero seguro ya se me va a ocurrir alguna idea o me pueden dejar ideas en los comentarios y así podemos hacer infinidad de formitas para los banderines, ¿sí? Tengo unos tutoriales de nubecitas, que hice nubecitas pequeñas para aplique, ¿sí? Que también puede servir para colocar en los banderines con arcoiris en tonos de varón, por ejemplo, se me acaba de ocurrir.
Así que bueno, las abrazo fuerte, gracias por bancarme del otro lado, por ver mis tutoriales, por comentar, por dar me gusta. Me encanta hacer esto, lo disfruto un montón, así que su apoyo para mí es importantísimo y me encanta traerle ideas para que haya variedad de ideas para que hagan sus regalitos o para sus emprendimientos. Así que bueno, les dejo un beso gigante. Nos vemos la próxima.